Estamos en verano. Las playas en todo el país rebosan de gente, los balnearios, parques, campings y termas se han llenado de personas que aprovechan estas fechas para realizar todo tipo de actividades al aire libre. Todas, en mayor o menor medida, expuestas al sol abrasador que suele acompañarnos en esta época. A ese mismo sol al que deberíamos tener un poco más de respeto. En Uruguay, una persona muere cada 3 días como consecuencia del cáncer de piel. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, este es el tipo de cáncer que aparece con mayor frecuencia en todo el planeta y también en nuestro país. Pero esa, aunque es la más grave, es solo una de las consecuencias de la sobreexposición al sol. Esta mañana les proponemos profundizar en los efectos que el verano puede provocar en nuestra piel si no tenemos el cuidado adecuado. Para eso, recibimos al doctor Carlos Carmona, médico dermatólogo en el Hospital Británico, ex profesor adjunto de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. ¿Qué tal? Buen día, doctor Carmona, ¿cómo le va? Buen día, encantado de estar acá. Un gusto que está acá. ¿Cómo es un verano para un dermatólogo? ¿Va a la playa o no va a la playa? ¿Veranean en invierno? Veraneamos en general. Yo creo que la mayoría de los colegas son conscientes y se fotoprotegen adecuadamente. Evitan las horas picos, que es una de las cosas más importantes que debemos señalar. Bien, empecemos hablando de la piel, sobre la que quizás no nos hacemos tantas preguntas y esta es una oportunidad buena para hacerlo. ¿Qué función cumple específicamente la piel en el cuerpo? Bueno, la piel cumple muchas funciones. La principal es la función de separar lo que es el organismo del exterior. Entonces actúa como órgano de interfase. Eso implica que esa interfase está en contacto con el ambiente, y dentro del ambiente está en contacto con todo lo que nos rodea. Pueden ser, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando hoy, pueden ser las radiaciones ultravioletas provenientes del sol. Uh-huh. La piel está diseñada para protegernos. Y bueno, es un órgano de sensibilidad, obviamente, del tacto, es un órgano inmunológico, forma parte del sistema inmunológico del cuerpo, tiene funciones de defensa, evita el ingreso de los patógenos, eso es así. ¿Y por qué el sol puede dañarla, por ejemplo? Bueno, el sol tiene dos tipos de efectos sobre la piel. Unos que son menos preocupantes, que son los efectos inmediatos, por ejemplo, el más común, las quemaduras solares, o también, aunque en menor medida, las alergias solares, que son pasajeros, son agudos, son episodios de pocos días eventualmente. Y los efectos que llamamos acumulativos, esos son los más importantes y sobre los que los dermatólogos ponemos énfasis, que son los efectos a largo plazo, o sea, son los efectos que el sol genera a lo largo de los años en personas que se han fotoexpuesto más o menos continuamente a lo largo de su vida. Ya vamos a profundizar en esos aspectos, pero primero una pregunta para dejar esa incógnita despejada. ¿Una exposición adecuada al sol puede ser beneficiosa para la piel? Sí, la piel, entre otras cosas, quizás lo hablemos un poco más en detalle después, tiene la función de producir, por ejemplo, vitamina D. Y la producción de vitamina D en la piel es esencial porque es el 90% de la producción de vitamina D en el cuerpo deriva de la piel. Entonces, esa producción de vitamina D está inducida por la fotoexposición. Entonces, si carecemos de fotoexposición, si no nos exponemos al sol, de ninguna manera esa vitamina D no se produce y estamos expuestos a padecer los efectos de una hipovitaminosis D, o sea, de tener efectos sobre el metabolismo del calcio, del fósforo, por ejemplo, en los huesos. O sea que algo hay que exponerse. Estamos hablando de exposiciones que son de un porcentaje para llegar a los niveles mínimos de vitamina D necesarios
diarios alcanza con exponer 25% de la superficie corporal, está calculado, que es brazos, cabeza, circulando normalmente. Circulando normalmente 15-20 minutos. Con eso alcanza. Por día. Sí, no me tengo que tirar a tomar sol a la 1 de la tarde para tener vitamina D. Eso está claro. Si vamos al efecto de la sobreexposición al sol, a ver, ¿cuáles son las principales consecuencias de una sobreexposición al sol? Sí, el efecto acumulativo, como decía, se manifiesta con los años y se manifiesta en forma de dos fenómenos más o menos interdependientes, que son el envejecimiento de la piel. La piel prácticamente no envejece hasta los 75, 80 años en la gran mayoría de las personas, si no es por el sol. Eso es muy fácil de verlo, o sea, uno puede mirarle la piel a la gente en las zonas que han tomado sol versus las zonas que no han tomado sol, y las diferencias son muy significativas. O sea, la aparición de manchas, la pérdida de brillo, la pérdida de luminosidad de la piel, la pérdida de elasticidad, todos son fenómenos de envejecimiento. La aparición de surcos, la aparición de manchas, manchas blancas, manchas oscuras, todos esos son señales de envejecimiento que se ven a lo largo de los años y se ven por fotoexposición, que en la gran mayoría adquirimos antes de los 18 o 20 años. Se calcula que el 80% de la exposición solar a lo largo de la vida se produce antes de los 18 o 20 años. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que los ultravioletas que produce el sol, que nos envía el sol, sobre todo de tipo A y B, que son los que llegan a la piel, los que llegan a la superficie del planeta y los que nos generan efectos, esos ultravioletas a lo largo del tiempo van produciendo daños en estructuras propias de la piel. Por ejemplo, en el tejido colágeno. El tejido colágeno, que forma parte de la dermis en la piel, o sea, la capa media de la piel, que es la que tiene que ver con la elasticidad, el volumen, ese tejido elástico va perdiéndose con los años, inducido por la fotoexposición. El tejido elástico también, ¿no? Entonces son todos, se va dañando la arquitectura de la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Todos esos daños combinados generan un proceso que llamamos fotoenvejecimiento, o sea, envejecimiento inducido por el sol, que no se ve sino por el sol. Pero ¿cuál es el cambio que se produce para que a partir de los 20 años este daño no sea tanto? No es que está calculado que la gente se expone en su vida en promedio, el 80% de la exposición solar se hace antes de los 20 años. Obviamente, si uno tiene una vida profesional que implica, por ejemplo, después de los 20, 25 años, tener contacto con el sol porque trabaja al aire libre, en cualquier tarea, por ejemplo, agropecuaria, etcétera, eso cambia, pero en promedio para los citadinos, los que trabajan en oficinas o en fábricas, ahí está calculado que en general la exposición solar máxima, o sea, es antes de los 20 años. Por eso es muy importante el cuidado en la infancia y la adolescencia. ¿En todos los casos de exposición al sol aparece este trastorno de envejecimiento de la piel? Este proceso de envejecimiento está facilitado por lo que llamamos fototipo. El fototipo es algo que no podemos modificar y que está genéticamente determinado, que es nuestra capacidad de responder a la exposición solar. Y esos fototipos que están clasificados desde 1 a 5 van desde aquellas personas que jamás se broncean hasta los afrodescendientes. Entonces, en todo ese espectro hay personas que son muy susceptibles y personas que son menos susceptibles. Pero dentro de ese espectro el efecto es el mismo. La intensidad es mucho menor en quienes tienen fototipos altos, o sea que se broncean con mucha más facilidad que quienes no se broncean con tanta facilidad, que son pieles claras, pecosos, en fin, que se queman más que se broncean. Entonces, esos efectos de daño solar acumulado se ven más en poblaciones que tienen pieles más blancas, digamos. ¿De qué manera puede prevenirse el envejecimiento de la piel? Bueno, ese proceso puede prevenirse
adoptando estrategias de fotoprevención, ¿no? O sea, y de fotoexposición. No es solo el uso de protectores solares lo que está en juego. O sea, es también el adoptar, por ejemplo, en cuanto a la asistencia a playas o a espacios al aire libre, evitar en los meses de mucha intensidad de sol, evitar las horas pico, o sea, evitar ese 80% de radiación ultravioleta que llega entre las 11 y las 17 horas, evitarlo, porque si no estamos expuestos en esos momentos, estamos solamente, recibiendo solamente el 20%. Que es el que llega durante las horas previas o posteriores. Entonces, es muy importante eso. Eso es una parte de la estrategia. La otra es, evitar el sol directo, usar prendas adecuadas, prendas de trama ajustada, usar lentes de sol, porque el sol también, lentes con filtros para los UVA y UVB, para evitar el daño solar sobre los ojos, que es otro capítulo importantísimo, usar sombreros, sombreros de ala ancha, y dentro de ese grupo de estrategias, de prendas, sombreros, lentes, sombra, etcétera, hablando de sombra, saber que, por ejemplo, si uno está en la playa bajo una sombrilla, igual está recibiendo una importante cantidad de exposición solar. Eso es importante. Entonces, con la sombrilla no estamos suficientemente protegidos. No porque casi el 30% de lo que estamos recibiendo en la playa deriva de la arena, del reflejo de la arena y del agua. Entonces, no es lo mismo abajo una sombrilla en un jardín que abajo la sombrilla en la playa. Seguramente a esta hora de la mañana más de uno de ustedes esté aprontando sus cosas para ir a la playa. Ya tienen la toalla, la silla, la sombrilla, los juguetes para los niños y el protector solar. En Uruguay, cada 3 días fallece una persona como consecuencia del cáncer de piel, un trastorno provocado la mayor parte de las veces por una exposición excesiva al sol. Esta mañana estamos averiguando un poco más sobre los efectos que el verano puede provocar en nuestra piel si no tenemos los cuidados adecuados. Para eso estamos en comunicación aquí en estudio, a quien estamos recibiendo, al doctor Carlos Carmona, médico dermatólogo en el Hospital Británico y ex profesor adjunto de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Carmona, a muchos puede haberle llamado la atención el dato que dábamos al inicio y que recién Romina repetía, ¿no? Cada 3 días muere una persona en Uruguay por cáncer de piel. Seguramente les puede llamar la atención, primero la frecuencia, pero también el hecho de que una enfermedad en la piel, algo tan superficial, digamos, pueda ser tan mortal. Podemos, antes que nada, explicar qué es el cáncer de piel. Sí. Habíamos dicho que del daño solar acumulado genera dos procesos nocivos, que son el fotoenvejecimiento, y el segundo es la formación de cáncer en la piel. El cáncer de piel es un grupo de enfermedades malignas que implica la transformación maligna de células de la piel. Hay 2 grandes grupos de cáncer de piel. Esa diferencia es muy importante hacerla. El grupo de cánceres que se llaman no melanoma, que son los cánceres más frecuentes, ¿no? Los que vemos en la consulta quizás todos los días. Yo les puedo decir que en una consulta de... ¿Pero se habla de cáncer de piel cuando no son melanomas también? Sí, claro. Sí. El cáncer de piel, se habla de cáncer no melanoma, para diferenciarlo justamente del melanoma. El cáncer de piel, que llamamos carcinoma, hay 2 grandes tipos, vasocelular y espinocelular, son más del 90-95% de los cánceres de la piel. Esos cánceres son en su gran mayoría cánceres que se ven por la exposición prolongada al sol a lo largo del tiempo, se ven en personas de más de 55 60 años, se ven más en pieles claras, en gente que ha tomado sol durante mucho tiempo en la vida y que tiene piel clara, y son en su gran mayoría tratables de distintas formas, pero tratables y curables.
Ese es un grupo. El otro es el melanoma. El otro tipo importante es el melanoma. El melanoma es el cáncer que deriva de las células del pigmento de la piel, los melanocitos, que son las células que producen la melanina, el pigmento que nos protege y genera el bronceado. Justamente la melanina tiene como función protegernos de los ultravioletas, ultravioleta A y ultravioleta B. Entonces, cuando nos exponemos, nos bronceamos. Bueno, esas células que son los melanocitos tienen la capacidad de transformación maligna y eso genera un cáncer que es extremadamente agresivo, que es el melanoma. ¿Tá? La gran mayoría de las muertes que tú citabas son producidas por melanoma. Si bien los no melanomas son más comunes aquí en Uruguay, los con melanoma son los que terminan siendo más mortíferos. Exactamente. La mortalidad de cáncer de piel deriva sobre todo de los melanomas. Y un dato que esas estadísticas, que son importantes, no señalan, es que la mayoría de las muertes por melanoma se producen en gente joven, o sea, en gente que es menor de 55 años, por ejemplo. Entonces, a la mortalidad debemos agregar el impacto importante en ese grupo poblacional. O sea, el melanoma es un cáncer que puede atacar a gente joven. Vayamos a una pregunta importante, que es ¿cuáles son los síntomas? Porque creo que con el tema de la piel a veces está ese factor de por medio, ¿no? Sí. Una vez se deja estar, no percibe mayores cambios en su piel y bueno, y después puede ir al dermatólogo y encontrarse con estos dos tipos de cáncer que usted mencionaba. Exacto. Más que síntomas, hablamos de signos. Signos son elementos verificables sobre la piel. El melanoma se manifiesta en la gran mayoría de los casos como lesiones pigmentadas, es decir, oscuras, como si fueran lunares. O sea, de hecho, una parte importante de los melanomas deriva de lunares. Entonces, quienes tienen muchos lunares tienen mayor posibilidad de desarrollar melanoma, y sobre todo un grupo de personas que tienen un tipo de lunares que se llaman atípicos. Son lunares grandes que tienen determinadas características de color, de forma, de tamaño, que hacen que sean lunares que hay que controlar, hay que vigilar y hay que estar atentos para actuar en caso de que cambien. Entonces el melanoma es un cáncer que puede ser detectado tempranamente a partir de la autoobservación, ¿no? La persona conociéndose ella misma, conociéndose su piel, sabiendo si hay cambios, porque un dato muy importante es una lesión pigmentada que ha estado ahí, un lunar que ha estado durante mucho tiempo y empieza a cambiar un día. Bueno, si uno conoce su piel, se ha autoexaminado, sabe lo que significa ese cambio. ¿Con qué velocidad suelen darse esos cambios? Y esos cambios en general se dan durante meses. Incluso a veces años, pero el melanoma tiene la particularidad, es un lunar que en general primero crece en superficie y luego se profundiza. Si conseguimos extirparlo, eliminarlo en la fase de expansión en la superficie, en un gran porcentaje de casos conseguimos la curación, o sea, conseguimos curar al paciente. Ahora, cuando el melanoma inicia su proceso de profundización en la piel, en la dermis, en la profundidad de la dermis, ahí es más difícil de que consigamos curarlo, porque tiende a difundirse, lo que llamamos metastasiar, o sea, generar nidos de células en otros órganos a distancia con mucha facilidad. ¿Y todos los cánceres de piel tienen como origen una exposición excesiva al sol? No, hay cánceres de piel que tienen que ver con predisposición genética. Ahí están identificadas algunas familias que tienen mutaciones genéticas que se transmiten de generación en generación y pueden inducir con facilidad la generación de cáncer de piel. Pero estos son casos particulares y muy limitados. La gran mayoría tiene que ver con fotoexposición. Y en el caso de melanoma, lo que se ha asociado más desde el punto de vista epidemiológico es la historia de quemaduras solares en la infancia y la adolescencia. O sea, la aparición de melanoma en la vida adulta está más asociada con esa historia personal de quemaduras solares, ¿no? Ampollamientos, enrojecimientos, ese tipo de cosas.
¿Hay alguna razón que explique que el cáncer de piel sea el tipo de cáncer más frecuente? Bueno, la piel es el órgano más grande del cuerpo, es el que está expuesto, como le decía, es un órgano de interfaz y está expuesto al medio ambiente, por lo tanto tiene dos características que lo hacen perfectamente más vulnerable a ese tipo de... y el comportamiento que ha ido cambiando con los años, ¿no? O sea, digamos, la cultura del bronceado y la exposición solar es algo bastante nuevo en la cultura occidental, es del siglo pasado y yo diría que desde los años 40 para acá. O sea, por eso nosotros ahora justo estamos asistiendo a esa población que en los años 40 y 50 se empezó a exponer al sol, en forma voluntaria, yendo a la playa, usando ropa que no cubría la gran mayoría del cuerpo, y estamos viendo los efectos 30, 40, 50 años después de esa exposición. Por eso estamos viendo un incremento, por ejemplo, de los cánceres no melanomas, un incremento sostenido en los últimos años por ese fenómeno, y por un segundo fenómeno que también es importante, que es el aumento de la expectativa de vida de la población. La medida que la gente vive más, tiene más chances de generar este tipo de lesiones. ¿No se alertó lo suficiente en aquel momento? Lo que pasa es que no había evidencia epidemiológica, había muy poca evidencia epidemiológica. La cultura del bronceado está muy ligada a una figura de la moda. Coco Chanel, dicen que la impuso. Y bueno, y también asociada a las costumbres, ¿no? O sea, en los años 20 la gente no iba a la playa a tomar sol. O sea, la gente iba a la playa media vestida, había carpas, no estaba, es más, socialmente estaba mal visto aquellas personas bronceadas, porque hablaba de oficios al aire libre, etcétera. Ya vamos a entrar en el capítulo más importante de esta charla, que es el de la prevención, pero antes, para cerrar con el capítulo anterior, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo se trata un cáncer de piel? Los cánceres no melanomas se pueden tratar por distintos métodos, en general quirúrgicos, pero también algunos usando medicación tópica, medicación en forma de cremas. Ahí ha aparecido en los últimos años la posibilidad de tratar algunas lesiones superficiales con tratamientos locales, pero que son efectivas en general. Este tipo de cánceres, como decía, se cura en la gran mayoría de los casos, no genera diseminación a distancia, y más que nada los efectos y la dificultad de tratamiento dependen del sitio. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos lesiones muy cerca del globo ocular, del ojo, bueno, eso implica que extirpar la lesión de tal manera de evitar una extensión al ojo, porque estas lesiones crecen por extensión local, digamos, no se diseminan. En caso del melanoma, el tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión, el estudio y determinar como decía, su grado de profundidad. Claro, pues allí el riesgo de las metástasis. Claro, entonces, si determinamos que el melanoma es lo que llamamos superficial y no llega a determinada profundidad, se considera que es una enfermedad localizada y que extirpada está curada. Si esa lesión se profundizó por más allá de determinado valor de distancia desde la superficie, bueno, hay una serie de estrategias para determinar si el cáncer se ha expandido a nivel de los ganglios o eventualmente a nivel de otros órganos, y lo que se hace con todos los cánceres, es decir, estadificarlos para planificar el tratamiento. En los últimos años, el melanoma melanoma diseminado, no estoy hablando del localizado, el diseminado, que durante años fue un cáncer intratable, que no tenía prácticamente posibilidades de sobrevida porque las quimioterapias eran muy poco efectivas. En los últimos 5 o 6 años hemos asistido a la aparición de tratamientos con los llamados productos biológicos, que son en general proteínas producidas por métodos de tecnología de biología molecular, que son capaces de mejorar la sobrevida en algunos pacientes de melanoma. O sea que hoy en día, ¿cómo está la cifra? ¿Qué posibilidades tiene un paciente
con melanoma de sobrevivir. Si el melanoma es superficial y las chances son altas y se considera una lesión grave, pero completamente curable, extirpable, y el paciente se vigila y se monitoriza, pero la lesión desaparece, digamos. El problema desaparece. El tema es en los donde la enfermedad se diseminó, bueno, ahí las sobrevividas a 5 años son más bajas, ¿no? O sea, ahí a 5 años baja mucho la sobrevida dependiendo del grado de diseminación. Pasemos ahora al tema de la prevención. ¿Cómo se previene el cáncer de piel? Hay un dato que la población maneja bastante, que está muy difundido, que es que entre las 10 y las 16 no se debe bajar a la playa, por ejemplo. Sí. Sin embargo, parece que es un dato que no se toma muy en cuenta. Sí. Yo diría que lo que he visto a lo largo de los últimos años es que hay una disminución de la cantidad de personas que efectivamente se encuentran en la playa a esa hora. ¿Percibe mayor concientización de la población en general sobre este tema? Sí, percibo, sí. Lo percibo en mi consulta, pero también ¿Tienen más consultas los dermatólogos hoy en día? Sí, mucho más que antes. ¿Hay suficiente cantidad de dermatólogos para atender el problema que tiene Uruguay con el cáncer de piel? Sí, hay suficiente cantidad. Digamos, la cantidad en general no es un problema. El problema es el acceso que tenga la gente al dermatólogo, la facilidad que tengan acceder al dermatólogo. Pero la cantidad de dermatólogos en general no es un problema. Hay dermatólogos en todos los departamentos del país, son dermatólogos que atienden en los sistemas públicos, privados, en el sistema mutual, en fin, no hay dificultades en términos numéricos. Muchas veces hay dificultades en cuanto a la accesibilidad al dermatólogo, ¿no? Los tiempos de acceso, eso depende de cada institución. ¿Y cuántas veces al año, por ejemplo, uno debería consultar al dermatólogo? Eso es muy variable. Y no hay un número para decir. Hay gente que no tiene que consultar necesariamente al dermatólogo. La consulta al dermatólogo se da en aquellos que tienen, como decía, elementos que los hacen más susceptibles de padecer cáncer de piel. Por ejemplo, quienes tienen muchos lunares o quienes tienen ese tipo de lunares que llamamos atípicos. Entonces, esos pacientes muchas veces tienen que hacer consultas anuales o incluso semestrales, pero hay personas que no necesariamente tienen que consultar al dermatólogo para hacerse un chequeo anual porque no tienen, pueden ir a consultar para ver si tienen que hacerse un chequeo anual, pero la respuesta en muchos casos es: usted no tiene que venir todos los años, ni mucho menos. El autoexamen es muy importante. Conocerse uno mismo es muy importante. ¿Cuáles son las medidas preventivas más importantes entonces por fuera del horario? Bueno, hablábamos de las prendas, de buscar la sombra, de los sombreros, de los lentes, y bueno, como complemento el uso de protectores solares, ¿no? Los protectores solares son en general en forma de cremas, de lociones, de geles, son compuestos que absorben la luz del sol en su gran mayoría, pues son compuestos que tienen la capacidad de absorber esos UVA y UVB, y impedir que pasen hacia la profundidad de la piel. Esos protectores en general se califican en función de su eficacia en términos numéricos para la protección contra los UV de tipo ¿cómo se llama? De tipo A. ¿Y cuál sería el factor que deberíamos usar hoy en día? El factor, perdón, decía de tipo A, de tipo B. Lo que deberíamos usar son protectores de no menos de 30, y saber que los protectores no van a ser efectivos más allá de 2 horas. Y que si nos sumergimos o si tenemos actividades que impliquen transpirar abundantemente, tenemos que volverlos a aplicar. O sea, 2 horas, aplicar de vuelta, aplicarlos previamente a exponerse, es una buena estrategia. ¿Con cuánta anticipación? Por lo menos 15 minutos antes.
15 minutos antes, y toda la zona que vaya a ser expuesta, no olvidar zonas que vayan, por ejemplo, hay gente que se olvida, por ejemplo, de ponerse protectores en las orejas y se queman las orejas. ¿El protector es igual de efectivo para los VA como para los VB? Sí, el tema del número que decía que tiene que ver con el VA, en el caso del VA, se clasifican en protecciones bajas, medias y altas. Ese es el concepto. La gran mayoría de los protectores hoy en día que tienen protección 30, factor de protección 30 o mayor, tienen protección asociada contra UVA alta, o sea que ya es un combo que está completo, digamos. Ahora, ningún protector solar protege 100%. Aquellos que son muy sensibles al sol saben que incluso aplicándose protectores de 30, por ejemplo, tienen posibilidad de sufrir alguna quemadura solar. O sea, eso depende. El protector protege un 95-97% y hay un porcentaje pequeño que pasa, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿pero cuánto más me cubre, por ejemplo, me protege un factor 50 que un 30? 3-4% más, nada más. O sea, ganamos poco por ese lado. Ahora, las personas que son de piel muy clara y muy sensibles, obviamente que se benefician de usar esos protectores que son 50, incluso 60. Más allá de 60, hay instituciones regulatorias que no aceptan esa nomenclatura, ¿no? No aceptan que haya protectores 100, por ejemplo las agencias europeas. Entonces, los protectores 100 no están aceptados en los fabricantes europeos. Si es tan importante el protector solar, a ver, ¿por qué es tan caro? Porque tengo varias preguntas de los oyentes por ese lado. Sí. Gustavo dice, consúltenle al doctor Carmona su opinión sobre el precio de los protectores solares y si no cree que para grandes sectores de la población eso no puede constituir una seria limitante para su uso, pensando no solo en el veraneante, sino también en quienes trabajan expuestos al sol, pescadores, artesanales, obreros de la construcción, asalariados rurales. Sí, es así. Hay protectores solares que son muy costosos. Depende, obviamente, como siempre, cuando hablamos de este tipo de cosas, de los ingresos de cada uno, de cada familia. Lo que me gustaría comentar es que hace algunos años, por gestiones de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, se consiguió que los protectores de 30 o mayores tuvieran el mismo tratamiento impositivo que tienen los medicamentos, o sea, que antes no lo tenían. O sea, hubo una disminución de precio que en muchos casos, no fue suficiente. De todas maneras, cuando uno compra, tiene que buscar el costo-beneficios, tiene que buscar, en mi opinión, aquellos protectores que tienen volumen más grande, que cuando uno, digamos, hace las cuentas, no son tan caros al final si los compara con algunos que son más pequeños, más baratos, pero que no sostienen esa ecuación costo de precio-volumen. ¿Y los dermatólogos en una consulta pueden recetar el protector? Sí, eso depende de las instituciones, pero yo no tengo la certeza de que en todos lados sea así. Algunas instituciones lo hacen, sí, y en ese caso, sí, con un ticket de medicamento, claro, pueden retirar el protector, pero sí, no lo hacen todas. Exacto. Uh-huh. ¿En el caso de los niños es igual? Los niños de menores de 1 año deberían evitar ser expuestos directamente al sol. Eso hay un acuerdo bastante claro en eso. O sea que son los niños deben recibir, por ejemplo, vitamina D como suplemento hasta el año. No se aconseja el uso de protectores solares antes del año. Uh-huh. Si bien no está demostrado que generen problemas pero en la piel del niño, pero bueno, y después del año se aconseja todos estos mismos cuidados, ¿no? Protección, evitar las horas pico, la sombra, y bueno, protectores de 30 o superiores. Tengo varias preguntas, sí, claro, en torno al tema protectores solares. A ver, Gustavo también formulaba la pregunta de ¿existen formulaciones caseras más económicas que sirvan para bloquear los rayos UV? No las conozco. En la década del 60, cuando todavía no teníamos este tipo de protectores solares que tenemos ahora, que son sobre todo químicos, había en el mercado muy pocos protectores que eran físicos, o sea, generaban una película
protectora, basados en óxido de zinc e incluso de titanio. Esos productos se han incorporado a algunos de los protectores solares para tener los dos efectos de protección química y protección física, pero no conozco fórmulas caseras para protegerse. ¿Y qué tan efectivas son las estrategias, digamos, post-solares? Aplicarse cremas humectantes luego de tomar sol. Son adecuadas, pero no tienen ningún efecto sobre el daño que puede haber hecho el sol. Por ejemplo, si estuvimos expuestos al sol en horas pico, sin protección solar, y estuvimos un tiempo largo, y nos quemamos, el daño, por ejemplo, a nivel de nuestro material genético, que es el ADN, que es el que con los años genera por acumulación el cáncer de piel, eso ya está producido. O sea. Otra pregunta de los oyentes, ¿hasta qué hora conviene ponerse protector solar? ¿Hasta qué hora que conviene ponerse? Bueno, si uno va a la playa, conviene ponerse protector solar siempre. Ahora, si uno va a la playa, no sé, a pescar a la encandilada, me parece que no necesita. Pienso que lo hace teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, se recomienda mucho para el uso diario, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, aquellos que trabajan al sol, tienen, es una necesidad, digamos, tener a mano un protector solar. Gente que está trabajando 6-7 horas en contacto con el sol, necesitan llevar consigo el protector solar y volver a ponerse. Acá hay un tema que usted ya de alguna forma mencionó al arranque de la entrevista, pero conviene también comentar el mensaje del oyente que dice: el protector solar no deja pasar la vitamina D necesaria para fijar el calcio. Es mejor ir a horarios apropiados y usar camisa liviana de algodón. Sí. ¿Qué dice respecto a esta afirmación? Bueno, primero que no es que no deje pasar la vitamina D. La vitamina D se produce en la piel. O sea, no nos llega de afuera. La vitamina D se produce en la piel por efecto de los UVB sobre la piel. Esa vitamina no se genera si estamos usando protectores solares, pero lo que decía antes es que está demostrado que es suficiente una exposición muy pequeña de 10, 15, 20 minutos en una parte que será la cuarta parte de la superficie corporal, para tener la cantidad de vitamina producida en la piel que necesitamos diariamente. Tengo otras preguntas de los oyentes. A ver, hay uno, por ejemplo, que plantea el tema de, bueno, el sol ahora es mucho más agresivo que antes. Eso como un factor a tener en cuenta, dice. Sí, se discute el efecto del famoso agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono es una falla, sobre todo a nivel de la Antártida y el sur del continente, de la cantidad de ozono que nos protege de los ultravioletas. Entonces, ese agujero que se detectó hace unos 30 años, se empieza a abrir, es un fenómeno de primavera básicamente, se empieza a abrir en septiembre y para enero está prácticamente completamente ocluido. La periferia del sur de Sudamérica, donde podemos llegar a estar nosotros, sufre los efectos de esa disminución. No lo sufre tanto como el sur de Argentina, el sur de Chile, donde sí está demostrado que los efectos son muy importantes. Quizás parte del incremento que observa la gente en cuanto a la intensidad del sol tenga que ver con eso. Me queda una pregunta a propósito de los niños, porque sí, en los últimos años se ha hecho muy común la utilización de esas pequeñas carpas en la playa para protegerlos del sol. ¿Qué tan efectivas son? Si no está demostrado específicamente que tienen protección contra los ultravioletas, digamos, lo mismo que pasa con las sombrillas, depende de la trama, depende del tejido, para ver si pasa o no, y eso tiene que haber sido testado en un laboratorio y tiene que estar confirmado y avalado, que son lo mismo que las prendas, ¿no? que se venden hoy en día, que son prendas con protección UV. Eso es lo mismo, ¿no? Son prendas que se han expuesto a fuentes de UV y que se ha medido cuánto pasa a través de ellas.
Doctor Carlos Carmona, dermatólogo en el Hospital Británico en Montevideo, ex profesor adjunto de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Le agradecemos estos minutos aquí en Perspectiva. Quedan varios mensajes de los oyentes. Si no tiene inconveniente, quizás se los trasladamos para después seguir contestando a esas preguntas puntuales y agregarlas a la transcripción de la entrevista que va a estar disponible. Encantado.